Buenos días, presidente. Gracias por el espacio. Mi nombre es Andrea Navarro, soy corresponsal de la agencia de noticias Bloomberg News. En Bloomberg hicimos una investigación detallada basada en los datos de su propio gobierno, los datos de la cuenta pública. Estos datos muestran que durante su sexenio el presupuesto de las Fuerzas Armadas ha crecido en 150%. Encima de este incremento, las Secretarías de Defensa y de Marina han registrado un sobreejercicio de 20% por casi 200,000 millones de pesos. Esto en el contexto de la austeridad republicana que ha caracterizado al resto de su administración. Una gran parte de estos recursos se ha ido a obras que usted ha designado como prioritarias: Tren Maya, Tren Interoceánico, Aeropuerto Felipe Ángeles o el Aeropuerto de Tulum. Presidente, estos números se contrastan con los resultados que también su propio gobierno reporta en homicidios dolosos. Hasta ahora van más de 170,000, que son 34,000 más que en el sexenio de Enrique Peña Nieto y 67,000 más que en el sexenio de Felipe Calderón. Con estos resultados, ¿usted considera que ha sido la mejor idea seguir priorizando obras de infraestructura a la seguridad de los ciudadanos? Gracias. Bueno, mira, aquí explico eso. Y lo he dicho muchas veces. En general, la diferencia de nosotros con los neoliberales o neoporfiristas es que nosotros tenemos una fórmula que ellos no aplican, que es completamente opuesta a lo que ellos llevan a la práctica, ¿no? Nosotros sostenemos y se lleva a la práctica el que no se permita la corrupción. Es sencillo, es una fórmula sencilla. ¿Pero eso cómo afecta a los homicidios dolosos? Si no hay corrupción y no hay derroche en el gobierno, porque si no hay corrupción, ahorramos. Ya no hablemos de cuestiones morales. Nada más imagínate cuánto nos ahorramos por no permitir la corrupción. Yo calculo que más de 2 billones de pesos nos hemos ahorrado por no permitir la corrupción. Porque era muchísimo lo que se robaba, más de lo que imaginamos. Aquí hay una relación, un listado de algunos casos de corrupción. Entonces, eso nos ha permitido liberar fondos para el desarrollo. Siempre sostuve, la corrupción no solo hay que combatirla por razones de índole moral, sino porque es una fuente de financiamiento para el desarrollo. Esa es una parte. Los neoliberales no creen en eso. En los 36 años de política neoliberal que se aplicó en México, y te invito a que lo analices, no se mencionaba la palabra corrupción, ni siquiera se mencionaba. Y era el principal problema de México. Para que veas el pacto de silencio, que estamos hablando, de la oligarquía que se dedicaba a saquear, traficantes de influencia, gobernantes al servicio de la mafia del poder, intelectuales orgánicos, legalizando, legitimando la corrupción, todo. Como en el porfiriato, que existían los científicos, o sea, toda una estructura de poder de la élite. Entonces, eso nos permitió tener fondos, liberar mucho dinero. La señora Casá y los abajo firmantes no estaban de acuerdo en las pensiones a los adultos mayores.
Lo puedo garantizar, aunque ahora digan lo contrario. Para ellos eso es populismo, paternalismo. Pero esos fondos se han ido a financiar estas Ahora obras. voy por parte. Entonces, ahí hemos ahorrado. Primero vamos de dónde sale el dinero, ¿sí? De no permitir la corrupción. Lo segundo, la austeridad republicana. Imagínate que los expresidentes de México cobraban en lo general 5 millones de pesos mensuales de pensión. 5 millones de pesos mensuales de pensión, los expresidentes. Pues ellos están también molestos, ¿no? Ay, no les gustaba la pensión al adulto mayor. Estamos hablando del doble discurso, de la doble moral, de toda esta hipocresía. ¿Cuántos cuidaban al presidente? Aquí no podíamos estar hablando. Ustedes, ahí, yo no puedo ir allá donde están ustedes y sentarme y no traigo guardaespaldas. ¿Cuántos cuidaban al presidente? Es que todo eso ya se olvidó. 8,000 elementos del Estado Mayor Presidencial que desapareció. Bueno, aviones de lujo, helicópteros de lujo, todo eso se vendió. Aviones, el avión presidencial son 2 hospitales y puedes constatarlo, se están construyendo. Uno en Tuxtepec, Oaxaca, en los límites de Oaxaca con Veracruz, en la cuenca del Papaloapan, y otro en la montaña de Guerrero, una de las regiones más pobres de México. Ese es el avión presidencial. 2 grandes hospitales, construidos por los ingenieros militares. Como muchas obras. Como muchas otras. Entonces, todo eso nos ha permitido ahorrar tanto el combate a la corrupción como hacer un gobierno austero, porque no puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Ya estoy terminando, ya estamos por concluir el gobierno y no se ha comprado un vehículo nuevo para funcionar. ¿Cómo le damos mantenimiento a nuestros carros? Ahí van, a veces se quedan ahí, pero todavía funciona. Y muchas cosas, muchos ahorros. Imagínate que habían oficinas de México que se llamaban ProMéxico, supuestamente para promover a México en el extranjero, en las principales ciudades del mundo, habiendo embajadas. ¿Quiénes trabajaban ahí? No todos, pero la mayoría, puros recomendados, pura gente vinculada a los funcionarios públicos. ¿Cuánto nos costaba eso? Muchísimo. Había un fideicomiso que se conformaba de un impuesto especial que se cobra a viajeros, a turistas que vienen a México. Y ese dinero, como 8,000 millones,
ahora es un poco más, se destinaba supuestamente a promover el turismo. No promovían nada. Usaban el dinero para pagar los convenios de publicidad con la prensa y medios de información. Y se robaban una buena cantidad de ese dinero. Y así yo gano la mitad de lo que ganaba el licenciado Peña Nieto. No hay seguro médico especial. Antes los funcionarios hacían hasta cirugía plástica a costillas del erario. Tenían una caja de ahorro, así como la de los ministros de la Corte, que tienen un fideicomiso, creo que de 20,000 millones de pesos, así en el Ejecutivo, y eso habría que revisar qué pasó con los anteriores funcionarios públicos, incluso expresidentes, porque si yo gano 130,000 pesos mensuales, aporto 10%, así era antes, 13,000. Y el gobierno, con el presupuesto, dinero del pueblo, aportaba otros 13,000, de modo que yo ahorraba 26,000. Al término, ahora que ya me voy a ir a finales de septiembre, pues me iba yo a llevar todo eso. Pero esos son incentivos a los trabajadores que se dan en muchos lugares, ¿no? Para ahorrar. Aquí, para que te quede claro, los sueldos de los altos funcionarios públicos en México eran de los más altos del mundo. Y ya haz la investigación. No estoy hablando de los de abajo, estoy hablando de los de arriba. Entonces, todo eso nos da dinero. ¿Sí? Y no tenemos necesidad de endeudar excesivamente al país o pedir deuda adicional, a pesar de que enfrentamos la caída de la economía por la pandemia. Fuimos de los países, también revísenlo, que menos crédito solicitó durante la pandemia. Revisen. No, sí es verdad. Compárennos con Estados Unidos, con Canadá, con España, con Francia, con cualquier país. Segundo, aquí no ha habido gasolinazos como era antes, y te lo puedo probar. Con Calderón, con el presidente Peña, aumentó la gasolina, aumentó el diésel, aumentó en términos reales el precio del gas, el precio de la luz. Con nosotros ha caído. No hemos aumentado impuestos en términos reales. Y por no permitir la corrupción y por hacer un gobierno austero, todo lo ahorrado nos ha alcanzado para impulsar el desarrollo de México. ¿Y qué hemos hecho? Te hablo de tres cosas, así en lo general. Una, se atiende como nunca al pueblo. Nunca se había llevado a cabo un programa de bienestar que le llegue casi al 90% de todos los hogares.
Y el 10% que no recibe de manera directa este apoyo se beneficia también, porque hay empleo en México. En Estados Unidos, lo voy a repetir, tienen una tasa de desempleo de 3.9. Nosotros tenemos una tasa de desempleo de 2.3. Casi tenemos empleo pleno. Han aumentado los salarios más de 100% en términos reales. Y muchas otras cosas. Ha llegado inversión extranjera como nunca. Lo más importante de todo, se redujo la pobreza, se redujo la desigualdad. Eso es por un lado. Lo segundo, cuando llegamos, la inversión pública era de 500,000 millones. El año pasado fue 1 billón, el doble. Eso no sucedía. El sureste estaba en el abandono, todo México. ¿Sabes qué hacían? Entregaban concesiones para hacer autopistas de paga. Además de que pagabas impuesto, cuando necesitabas un servicio tenías que volver a pagar. Eso se terminó. Bueno, hemos hecho muchísimas obras públicas. Y esto nos ha ayudado a reactivar la economía y a crear muchos empleos. Porque hoy están trabajando con los ingenieros militares en el tramo de Escárcega a Tulum, que son como 500 kilómetros. Hay 50,000 obreros hoy y miles de máquinas, terminando el Tren Maya. Bueno, muchísimas obras. Te voy a poner otro ejemplo porque esto no es conocido. En 6 sexenios, y lo puedes buscar, 6 sexenios, 36 años, los gobiernos anteriores hicieron 14,000 hectáreas de riego. En 6 sexenios, 14,000 hectáreas de riego. Nosotros vamos a dejar más de 100,000 hectáreas de riego. Porque se habla del Tren Maya y del Istmo, ¿no? Y de la refinería de Dos Bocas, que también en todo lo que tiene que ver con el sector energético, nunca. Bueno, llevaba más de 40 años sin construir una refinería en el país. Lo tercero, las Fuerzas Armadas, que es tu pregunta. Tienen 5 misiones y las 5 las están cumpliendo, como nunca. La primera, defender la soberanía de México. Eso no les cuesta mucho, no les ha costado mucho, porque México se ha ganado el respeto de todos los países del mundo. Y nuestro ejército es un ejército surgido del pueblo, no es un ejército de élite. Los generales de división del ejército no pertenecen a la oligarquía, vienen del pueblo, son hijos de campesinos, de obreros, de mecánicos, de comerciantes, de maestros, de profesionales, de militares. También para no estar pensando que el ejército mexicano es igual que el ejército, no puedo mencionar, a otros países, pero es distinto. Es cosa de darle seguimiento a la historia del ejército mexicano.
han tenido manchas, se han cometido errores, pero fíjate una cosa que no se dice. El comandante supremo de las Fuerzas Armadas es el presidente. Y esas manchas que tiene el ejército se han obtenido, las han agarrado de decisiones ordenadas por los presidentes en turnos. Pero nosotros nunca hemos ordenado ni ordenaremos que se reprima al pueblo. Y el ejército no es represor del pueblo, porque el soldado es pueblo uniformado. Además, se ha avanzado mucho para que se respeten derechos humanos, para que no se haga abuso en el uso de la fuerza. Esas imágenes que se ven de otras partes golpeando, no puedo decir tampoco de dónde, esas imágenes que últimamente aparecen, así, macaneando, aquí no. Bueno, por aquí Bueno, esa es la primera misión. La segunda misión es el cuidado de la seguridad interior, que antes se limitaba, en el caso de las Fuerzas Armadas, a cuidar las instalaciones estratégicas de Pemex, los aeropuertos, los puertos. Y ahora se logró de que nos ayuden tanto Marina como la Secretaría de la Defensa en la tarea de seguridad pública, porque la Constitución se los impedía. De esas cosas que existían y que había que actualizar, porque ¿qué es lo que más nos preocupa a los mexicanos? la seguridad. La seguridad. ¿Y cómo lee los 170,000 homicidios dolosos en su sexenio? Porque si, ahora te contesto eso, porque no había realmente una corporación legal encargada de la seguridad pública. La que había es la que creó o dirigió García Luna, La Policía Federal. la Policía Federal, que se echó a perder, se corrompió, y por eso se creó la Guardia Nacional. Y eso nos ha ayudado muchísimo para atemperar el problema de la inseguridad y de la violencia. ¿Sí? Por eso, y por el trabajo coordinado, por no permitir la corrupción, por la perseverancia, porque yo todos los días recibo el parte, el reporte de lo sucedido en el país desde las 6 de la mañana, y conjuntamente tomamos decisiones, algo que no sucede en ningún país del mundo, que un presidente encabece a las 6 de la mañana el Gabinete de Seguridad de lunes a viernes. Todo eso ayuda, pero lo que ha ayudado más ha sido la política social, porque para los conservadores, los fachos, todo lo quieren resolver con el uso de la fuerza, con medidas coercitivas. Y nosotros pensamos de otra forma, estamos atendiendo las causas. Y eso, como estaba muy abandonado y era mucha la corrupción, era lo que impulsaba el que hubiesen muchos delitos y homicidios, mucha violencia.
Entonces, como ahora todos los jóvenes, te doy otro dato, hay 12 millones de jóvenes con becas en el país. Eso no sucede en otras partes, ni en Estados Unidos, ni en ningún lado, proporcionalmente a la población. Tenemos un programa que se llama Jóvenes Construyendo el Futuro, que ya va para 3 millones de jóvenes, que se les da trabajo como aprendices, se les paga un salario mínimo durante un año. Ese programa ha significado una inversión que no gasto de 115,000 millones de pesos. ¿Sabes cuánto le destinaron a los jóvenes en los últimos 5 gobiernos, en 30 años? 7,000 millones. Y nada más este programa, no el de las becas, que es otro tanto, este programa 115,000 millones de pesos. ¿Sabes qué hacían con los jóvenes? Los discriminaban, acuñaron la frase de ninis, que ni estudian ni trabajan. De los firmantes. Y de los firmantes también del estudio de la pandemia, que nunca hicieron nada por los jóvenes. Entonces, todo eso nos está ayudando a bajar los índices de violencia. Claro, es poco a poco, porque venimos de una decadencia, de una crisis mayúscula, extrema, nunca vista. Eso fue lo que causó la política neoliberal, la política del pillaje. Ahora te voy a mostrar, porque a eso vamos, ¿por qué dices no baja? ¿Sí? ¿O por qué ahora hay más violencia que antes? Te diría primero, no hay más violencia, hay más homicidios que todo el sexenio, porque hay menos robos que en los sexenios anteriores, hay menos secuestros que en los sexenios anteriores, y delitos del orden federal menos. Donde nos ha costado más es en homicidios, porque se crearon bandas. ¿Y cuándo crees, ahí te lo dejo de tarea, que se crearon las bandas que todavía enfrentamos? Durante el periodo neoliberal o neoporfirista. Las bandas más famosas, no estoy hablando de las bandas musicales, que esas son cultura, que por cierto va a venir la banda MBS el 15, 15 de septiembre, sí. Ya cuando lo dije aquí, no habíamos hablado con ellos. Y les cuento la anécdota, que buscaron al director y estaban en Las Vegas. Y cuando Alejandro le dijo, es que el presidente les está invitando, nada más que no se vayan a pasar, que no vayan a cobrar mucho. Sí, le dijo el gerente, conductor, uno de ellos. Managers, sí. Digo, sí, si tengo lleno el teléfono, para que vean lo que es la mañanera, que ya nos pidió el presidente que si queríamos tocar. Y sí, claro que sí, ya se concretó. Y que no nos vamos a rayar. Es decir, que van
a cobrar poco y son muchos los integrantes. Entonces ya desde ahora invitamos. Bueno, de esas otras bandas, las otras bandas, se crearon, ¿sí?, en los gobiernos anteriores cuando se les permitía, cuando la delincuencia manejaba la seguridad pública. En el tiempo de Calderón se padeció de un narcoestado. Imagínate que el secretario de Seguridad Pública era el principal protector de una de las bandas más famosas de la delincuencia, que controlaban todo. Eso está documentado, o sea, no estoy aquí inventando nada. Entonces, eso sí nos ha costado un poco más, ¿sí?, pero ahí vamos, porque estamos atendiendo las causas y lo que queremos es que los jóvenes tengan otras opciones, se les garantice el derecho al estudio, el derecho al trabajo, para que no los enganchen, para que no se los lleven. Y esa es una labor que requiere de tiempo, pero vamos avanzando. Y lo otro que es importante es no permitir que se asocie la autoridad con la delincuencia, que siempre existe una frontera. De un lado la delincuencia, de otro lado la autoridad, porque cuando es lo mismo, como en el tiempo de Calderón, que te hablaba de García Luna, qué esperanza. Por eso yo puedo resistir que a estos mismos conservadores, corruptos, mafiosos, les molesta lo que estamos haciendo y dice, a ver, AMLO, ¿no?, narcotraficante, presidente narcotraficante, y el New York Times traen a las eminencias del periodismo en el mundo y toda una campaña en redes sociales como nunca se había visto y no pasa nada, nada. No presentan una prueba, una sola prueba. Me gustaría que la señora que acaba de escribir el libro que diga quién es su informante, qué evidencias tiene. Ni modo que me van a dar un portafolio, una maleta de dinero y no me van a grabar. O dicen que hablé por teléfono con no sé quién durante tanto tiempo, ¿no?, y que no graban. Si lo que sobran son las golondrinas en el alambre, ni respetan jerarquías. Pero entonces nos ha costado, pero mira, te vamos a mostrar. Pero antes de eso, esa es la tercera, la segunda misión. La tercera es que las Fuerzas Armadas ayuden en el desarrollo social. Nos han ayudado muchísimo. Hablaba yo de lo de las vacunas, ¿sí?, de cómo, imagínate, distribuir por todo México, hasta en las comunidades más apartadas, más de 200 millones de dosis de vacunas, pues solo con una logística de las Fuerzas Armadas. Marina nos ha ayudado a desasolvar los ríos. Marina nos resolvió el problema del sargazo en el Caribe mexicano, en Cancún, en la Riviera Maya. En lo social, muy bien. La cuarta misión, contribuir al desarrollo de México. Está escrito, ¿eh?
Es la cuarta misión. Bueno, nos han ayudado a construir 2 aeropuertos. 2 aeropuertos. El aeropuerto Felipe Ángeles, el aeropuerto de Tulum. Nos están ayudando a terminar un distrito de riego en Nayarit, Alejandro Gascón Mercado, para más de 40,000 hectáreas, ingenieros militares. Nos ayudaron a construir 2.750 sucursales del Banco del Bienestar, porque nosotros dispersamos este año, vamos a estar dispersando en promedio como 800,000 millones de pesos en las sucursales del Banco del Bienestar, que son las que están en las zonas más apartadas de México. Es el banco que tiene más sucursales en todo el país. Imagínate lo que es construir 2.750 sucursales. ¿Quiénes? Los ingenieros militares. Si te digo el precio, 5, 8, cuando mucho 10 millones de pesos cada sucursal, equipadas con internet, con todos los servicios. ¿Cuánto nos hubiese costado hacerlas con los contratistas corruptos? No estoy hablando de constructores, que es distinto. Es como hablar de empresario y de traficante de influencia. Una cosa es el empresario y otra cosa es el traficante de influencia. ¿Cuánto nos hubiese costado? ¿Cuándo las hubiésemos terminado? Bueno, para la Guardia Nacional han construido los ingenieros militares más de 300 cuarteles en terrenos de 10,000 metros cuadrados para 120 elementos, con cocina, comedor, con aulas para la capacitación, con dormitorios para mujeres, para hombres, con espacios para el deporte. Más de 300. Porque cuando existía la Policía Federal, los mandaban a campamentos, a la intemperie o a hoteles. ¿Qué otra cosa han hecho los ingenieros militares? Estamos construyendo como 10 grandes hospitales públicos para la gente más pobre. Nada más ve a Mérida y revisa la construcción del nuevo Hospital Orán. Estamos hablando de una inversión de alrededor de 4,000 millones de pesos para cerca de 400 camas. Te hablé de 2 de los del avión, también los están haciendo ellos. Están haciendo uno aquí en Iztapalapa muy grande, están haciendo otro muy grande en Puebla, y así nos ayudan mucho. Entonces, por eso el crecimiento de su presupuesto. Pero me falta la quinta misión: auxiliar a la población en casos de desastre. Nada más voy a ponerte un caso, un ejemplo. La forma en que ayudamos a la gente damnificada de Acapulco y de Coyuca de Benítez. Eso no lo hacen en ninguna parte del mundo. Se le dio apoyo de manera directa para la autoconstrucción de sus viviendas a cerca de 280,000 familias. 280,000 familias. También apoyos a pequeños negocios.
se les entregó ya, tienen en un tiempo récord, porque no es fácil esto, se les entregó ya un paquete de enseres que incluye electrodomésticos. Tuvimos que comprar electrodomésticos en Asia, se portaron muy bien los del gobierno de China Popular, les agradecemos, también los de Corea del Sur y la industria nacional. Pero piensa en 250,000 estufas, 250,000 refrigeradores y así 250,000 camas, un paquete para toda la gente. Nunca faltó la comida, se movilizaron 10,000 elementos de la Guardia Nacional y estamos construyendo en Acapulco más de 20 cuarteles para la Guardia Nacional. Los 10,000 elementos se van a quedar para la protección de Acapulco. Es parte del plan integral de recuperación. Ese es en cuanto al apoyo a damnificados. La aplicación del Plan Marina, en el caso de la Secretaría de Marina, y el Plan DN3 en el caso de la Secretaría de la Defensa. Entonces son las 5 misiones. Entonces, si no fuese por ellos, no hubiésemos avanzado tanto. Presidente. O sea, a mí, como presidente, me han apoyado mucho las Fuerzas Armadas. Y en lo específico, en lo que tiene que ver con la seguridad, mira los datos. ¿Por qué no pones los datos? Sí, pero no solo lo de homicidio, porque ahí las cuentas que nos hacen parten del número de homicidios en el sexenio y se olvidan de cómo encontramos o cómo nos dejaron el país en cuanto a violencia. Sí, los números no estaban nada bien, pero ahorita se Aquí puede está. ver peor. No, peor no. Peor no. Presidente, Sí, el no. total es peor. No. Esto es homicidio. Aquí con el innombrable, 9.2 de aumento. Aquí bajó 31% en su sexenio. Aquí con Fox subió 1.6. Mira, este es el campeón. Nada más que este es hijo predilecto de los conservadores o político predilecto. 200%. Y aquí, en el 11, que tenían 27. Fíjate lo irracional. Aquí se apoderan del gobierno porque no ganó la elección, fue un fraude. Y no había prácticamente muchos homicidios. Y él aquí declara la guerra. ¿Quién sabe? Para buscar legitimidad, para quedar bien con los estadounidenses, o porque pensó que iba a ser un día de campo y que se iba a poner pronto una estrellita y le pegó un garrotazo a lo tonto, al avispero, y nos llevó a esto. Aquí, aunque yo lo repita y lo repita y lo repita, es el año de
más asesinatos en enfrentamientos, el índice de letalidad más alto. Ahorita lo vas a ver. A ver, ¿por qué no pones el índice de letalidad? Piensa 2011, ¿eh? Era arrasar. Y se ve muy claramente aquí, porque eran más los muertos en enfrentamientos que los heridos y detenidos. Aquí, es el 11, ¿no? Este es todo. Por eso, cuando dices peor, no. Pero esa es la letalidad de las Fuerzas Armadas, no son los homicidios. Sí, estoy hablando de enfrentamientos, nada más una parte. Sí. Pero, ¿qué crees que hicieron ustedes? Tú, porque perteneces al gremio, pero no fuiste tú. Estábamos hablando de los jefes, de los de arriba. ¿Qué crees que hicieron los que ahora están tan preocupados por la violencia en México? Acordaron no hablar del tema en los medios. Hubo un pacto de silencio. Mira, te voy a mostrar una foto de una reunión. ¿Cuál es el canal de ustedes? Bueno, yo estoy en Bloomberg, pero está parte del Financiero. Bloomberg, sí, Ajá, sí. sí. Pero ahí debe haber estado el Financiero, segurísimo. A ver si no está la foto, para que vean cómo hay siempre un doble rasero para ver las cosas, ¿no? Y falta objetividad, profesionalismo. Mira. Este es el rector, ¿no? Narro, ese fue el que acuñó o difundió la frase de los ninis. Pero no veo a nadie del Financiero. ¿No? Sí, algunos deben estar. ¿No está Manuel ahí? No, pero somos independientes. Pero ese es… No. Bloomberg es independiente del Sí, Financiero, ya me sé. refiero. Bloomberg es una cosa Sí. y el Financiero es otra. Están asociados, pues, Exacto. juntos, pero no es la misma empresa. Sí, eso ya lo sé. Conocí al director de Bloomberg en Nueva York, Ah, muy bien. que por cierto, austero. Ahí estaba en un cubículo, trabajando. Ya había sido, creo que, alcalde de Nueva York. Sí, de Nueva Y York. es uno de los hombres más ricos de Estados Unidos. Muy agradable, buena persona. Pero mira, esto pasaba. Seguimos. Aquí era silencio. Si ves hoy los periódicos, no los he visto, y procuro pues a veces no verlos porque son muy impactantes. La verdad que sí me preocupa la gente, sobre todo de la ciudad, porque está indefensa, no tiene protección. Entonces, todo lo que lee de los periódicos, ¿sí?, es tendencioso, calumnioso, pero el periódico de una u otra forma ya no tiene el mismo impacto. La
la televisión tampoco, ¿no? Los más sometidos al bombardeo de mentiras son los de la radio, porque en la ciudad se utiliza mucho el automóvil. Entonces hay que traer el radio prendido y aunque le cambies de estación, es lo mismo. Una guerra de mentiras, de infamias y que ya encontraron un crematorio clandestino con restos humanos en los límites de Iztapalapa y de Tláhuac. Ya nos vamos a quedar sin agua. Ya, o sea, imagínense cómo termina la gente. No estoy diciendo que no haya problemas, pues, pero los magnifican, es pura nota roja, sobre todo en esta temporada. Ayer, por cierto, ya estamos atendiendo lo del incendio de Valle de Bravo. Acudimos pronto, pero era toda una campaña. Lo primero que pedí fue que se protegiera a la población. Me dijeron, no, no hay problema, no hay riesgo de la población. Y atender el incendio, 6 hectáreas. Y ya tenemos, en la mañana había un control, de acuerdo al informe, del 60%. Pero todo. Adelante, ya para concluir con tu pregunta, nada más. Adelante, vámonos con las otras cifras. Ya está abajo en la esquina. ¿A dónde está? A la Manuel? derecha hasta abajo en la esquina. Pero se ve joven. Ese lo vi ayer, aquí, entrevistando a la señora Casal. Sí. ¿Dónde está Manuel? Ah, estaba jovencito. Están todos. Presidente, ¿Cuándo? si le pudiera nada más preguntar. ¿Sabes qué les decían a los del ejército? Ustedes hagan su trabajo y nosotros nos encargamos de los derechos humanos. Y así fue. Entonces, vamos a continuar con las cifras. Ah, no, pero falta homicidios, nada más para terminar. Bueno, pero la otra, la de los presidentes, terminamos y ya regresamos. Esta, mire. Y luego subió, pero esto, aquí lo encontramos, nos costó bajarlo, que esto es lo más alto. Aquí, incluso hubo un año de estos que tuvimos más que el 18 y ahí empezamos a bajar y hemos bajado 22%, pero no ha sido fácil. Ahora sí vamos a ver todo. Mira, este es el robo total. Aquí tenemos una disminución del 31.2. Adelante. Robo de vehículo, 49%.
la incidencia delictiva del Fuero Federal, en total, 28%. Adelante. Feminicidio. Y esto bien definido, porque antes no se clasificaba correctamente. Síguele. Mira esto. Nada más que eso no lo dicen. En el tiempo de Salinas secuestraron a los empresarios más grandes de este país. Bueno, llegaron a secuestrar al que fue secretario de Gobernación. Gutiérrez Barrios. Ya, dueños de medios de información fueron secuestrados, banqueros. Eso, afortunadamente, y toco madera, no lo hemos enfrentado. No lo hemos enfrentado. Adelante. Por eso te digo que peor no. Sigue. ¿Ya? Así. Entonces vamos trabajando. Yo espero que cuidar mucho este año, porque el 18, el último año del licenciado Peña, se fue para arriba. Entonces, este año tengo que cuidar bastante.